¿Ya? Está bien así. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que las ganancias de plata y sus frutos más que el oro fino. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, y cuya esperanza está en Jehová su Dios. Clemente y misericordioso Jehová, es lento para la ira y grande en misericordia. Jehová es para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierras de rectitud, porque tu nombre, oh Jehová, me vivificará. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. He dicho a Jehová, Dios mío, tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame y conoce mis pensamientos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Gloria a tu santísimo nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Buenas tardes, damos gracias a Dios por un día más en el que somos llamados a alabar el nombre de nuestro Dios, a meditar en su palabra, a escuchar su voz y a darle gracias a Dios por la vida, por la salud, porque nos cuida. Esta semana Él ha cuidado de cada uno de nosotros, nos ha permitido realizar todas nuestras actividades, salir de nuestros hogares, regresar con todo bien. Y por su amor y su misericordia es que estamos hoy aquí, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 107 y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Salmos número 107. Damos gracias a Dios por todos los que se disponen tanto a sintonizarnos desde sus hogares como de manera presencial, estar en la casa de Dios y meditando en la palabra. Vamos a buscar Salmo 107, dice: Dios libra de la aflicción. Aunque vamos a meditar en los versículos del 1 al 9, sería bueno que en un tiempo de meditación en nuestros hogares lo leamos completo y vamos a ver que este salmo contiene gran enseñanza. Dice: Dios libra de la aflicción, y comienza el versículo 1 diciendo: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Damos gracias a Dios por su palabra. Este salmo inicia con una exhortación, invitándonos a todos a alabar a Dios porque Él es bueno. Alabar a nuestro Dios es equivalente a ser agradecidos con Dios, a darle gracias. Pero hemos visto, y la misma Biblia nos enseña, que por naturaleza el género humano no es agradecido. Recordemos el relato de 10 leprosos que iban caminando y se encuentran con nuestro Señor Jesucristo y le piden ser sanados, y el Señor les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. El Señor siguió su camino y ellos iban
a mostrarse al sacerdote. Mientras iban en el camino fueron sanados los 10 y solamente uno de ellos volvió a buscar a nuestro Señor y le dio las gracias por haber sido sanado. Dios quiera que nosotros deseemos ser el uno que fue y agradeció a nuestro Dios. Por eso el salmista nos invita y nos dice alabar a nuestro Dios. Lo alabamos porque tenemos vida, porque nos cuida, porque cuida de nuestros seres amados. Lo alabamos porque Él nos sostiene. Y por eso dice en el versículo 2, díganlo los redimidos de Jehová. Aquí ya entramos nosotros, los que hemos creído, los que sabemos y nos ha sido enseñado el Evangelio y sabemos que redimido quiere decir aquel que teníamos una deuda impagable con Dios y nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Él pagó esa deuda, saldó toda deuda con nuestro Dios y Salvador y nos dio acceso al trono de la gracia. Por lo tanto, por esa es un motivo más todavía para ser agradecidos con Dios, para darle gracias por sus cuidados, porque nos ha redimido, dice, del poder del enemigo. El enemigo, tenemos enemigos físicos y tenemos enemigos espirituales, que a los que no vemos, pero cómo sentimos los embates de ellos y de todos esos, el Señor nos ha redimido, los ha derrotado y los quita de nosotros para que no nos hagan más daño. El versículo 3 dice, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Todos hemos llegado a los pies de nuestro Salvador de diferentes lugares. Venimos de diferentes ciudades, de diferentes familias, y sin embargo el Señor nos trajo a formar parte de una sola congregación, los hijos de Dios. Me estaba acordando que en una de las ocasiones en que entré a trabajar, la que iba a ser mi jefa inmediata me comenzó a preguntarme acerca de mi fe. Y cuando le comenté en qué iglesia me congregaba, en qué templo, ella me dijo que había pasado por ese templo en varias ocasiones y que hubo una ocasión en la que se paró en el barandal y que tenía deseos de entrar y que en su mente dijo, si alguien de los que está dentro saliera y me invitara, yo entraría. Y eso me dejó pensando en cuánta gente hay a nuestro alrededor, en nuestra misma ciudad, que desean ser parte de una congregación, que desean que se les hable de Dios, que necesitan que les hablemos de Dios y que no tienen esa invitación, ese privilegio. Nosotros, cuando llegamos a formar parte de la familia de Dios, cada domingo, cada día, cada mañana al despertar somos convocados a alabar a Dios. Y cada domingo somos invitados a congregarnos, a reunirnos para juntos agradecerle a Dios sus favores. Hay personas que desearían tener esa invitación y no la tienen. Y nosotros que la tenemos a veces no la aprovechamos. Dice también la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que no se nos haga una costumbre, que se nos haga un privilegio, ya juntos, unidos, alabar, agradecer a nuestro Dios todos sus favores, su amor y su misericordia, porque son grandes. Por eso dice el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Desde que nacemos comienza un peregrinar y no hay rumbo. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas ya tenemos un rumbo y ya hallamos un lugar. No hay nada que sacie las necesidades espirituales que tenemos y a veces caminamos sin consuelo. Y aún los cristianos, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, también llegamos a estar en una condición de hambrientos y sedientos, perdidos en el desierto. Pero tenemos el medio de gracia, que es la oración, donde podemos clamar a nuestro Dios y con toda seguridad poder decir,
y los libró de todas sus angustias. Como dice el versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Podemos ser librados. El profeta Jeremías en su capítulo 31, versículo 14 dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová nuestro Dios. En ese mismo capítulo 31, pero el versículo 25 dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Es un motivo de júbilo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora somos un alma agradecida y somos invitados a alabar a nuestro Dios por todos los favores que tiene nuestro Dios para con los hijos de los hombres. El versículo 7 dice: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Nuestro Dios enderezó nuestras sendas, nos condujo a lugares habitables. Es innegable que nosotros vemos alrededor nuestro a muchas personas que están perdidas en un desierto. Y hay personas, el mismo cuerpo del Salmo en los versículos siguientes dice que se encuentran incluso en sombras de muerte, lo cual es un grave peligro. Algunos reniegan hasta de su vida. Pero Dios, que es misericordioso, nos ofrece que si clamamos, Él nos librará. Nos sacará de aquellas sombras y nos trasladará a formar parte del reino de luz de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hombres. El amor de Dios es muy grande y aún las personas que se encuentran en el desierto alcanzan misericordia. Por ello es imperativo clamar a Dios, orar, buscar al único que puede librarnos de todas nuestras angustias. Y aún si caímos en las angustias por errores nuestros, nuestro Dios nos sacará adelante. Más adelante en los versículos dice que nuestro Dios envía su palabra y nos sana. El único remedio que tenemos para alcanzar esta sanidad es tener un genuino arrepentimiento. Cambiar nuestra mentalidad y nuestra conducta, todo aquello que veníamos haciendo y que no le agradaba a Dios, dejarlo a un lado, porque no podemos alabar a nuestro Dios sin un cambio interior. Uno de los comentaristas dio un pensamiento que quiero compartirlo con ustedes y dice que no podemos dejar de reflexionar que todos estamos en un barco en el que hemos zarpado. Hay un mar muy difícil en el que todos estamos navegando y hay tormentas por las cuales generalmente somos sobrepasados y solo hay un refugio que es nuestro Dios, al cual dice todos debemos desear llegar y entrar en él, en el refugio. En el cuerpo del Salmo también habla acerca de las tormentas en el mar. Y dice que no hay un orgullo que nos libre del poder de las tormentas. En un mar embravecido que aún los marinos más expertos, dice el mismo Salmo, tiemblan como ebrios. Su pericia es inútil. Lo único que podemos hacer en medio de una gran tormenta es clamar a Dios y Él nos guiará a puerto seguro. El pastor nos dejó escrito que hay un dicho que dice: el que quiere aprender a orar, que se haga a la mar. Y Él nos dice, el consejo para nosotros es: el que haya de hacerse a la mar, aprenda a orar, antes de ser sometidos a cualquier bamboleo. Y nos da el consejo de que aprendamos a orar. Alabemos a Dios por sus muchas misericordias y obedezcamos su palabra. Nuestro Dios no quiere que ninguno perezca, que todos vayamos al arrepentimiento y Él cuidará de nosotros. Damos gracias a Dios por este salmo y que Dios bendiga su palabra. Hagamos una breve oración.
Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus cuidados amorosos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que todos los días, al abrir nuestros ojos, es un motivo suficiente y más que suficiente, Señor, para alabarte, para darte gracias, para pedirte, Señor, la sabiduría para que nuestra vida sea conducida de acuerdo a tu voluntad, para que, Señor, el mal sea reprendido de alrededor nuestro y de nuestras familias, y que tu paz, tu bendición y tu misericordia sean con todos y cada uno de tus hijos que te alaban, que te bendicen, que glorifican tu nombre, que meditan en tu palabra, Señor, y que desean poder ponerla en práctica en sus vidas. Bendito Dios, gracias porque tú eres nuestro refugio y porque tenemos conocimiento de ti. En tus manos preciosas nos encomendamos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a dar lugar al mensaje de esta tarde. Una vez más, buenas tardes y bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a esta transmisión en donde escucharemos y estamos escuchando la palabra de Dios, donde hemos sido invitados a alabarle, a bendecir su nombre, a agradecerle, a reconocerle en nuestras vidas, en nuestros caminos y a recibir el alimento espiritual y lo que Él quiere hablarnos a nosotros, nuestro corazón en esta tarde. Y vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle a nuestro Dios que sea Él en todo momento y que su Santo Espíritu unja esta palabra y llegue a nuestros corazones. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque nos has permitido esta mañana abrir los ojos, dándote gracias, Señor, por un día más de vida. Dándote gracias, Señor, porque un día más has extendido tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, sobre esta tu iglesia, tu congregación, sobre este país y sobre el mundo entero. Todavía, Señor, tenemos la oportunidad de venir a tus pies, a alabarte, a bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este México, que aún, Señor, con todas las dificultades, tenemos la libertad de alabarte, de bendecirte, sin ninguna preocupación, sin ninguna persecución. Te damos gracias por ese privilegio tan grande, que podemos venir a tu casa de oración, a tus plantas, a reconciliarnos contigo, como cada día, como cada momento de nuestras vidas. Porque reconocemos, Señor, que nuestra naturaleza hemos pecado contra el cielo y contra ti. Ponemos en tus preciosas manos nuestras vidas, a esta tu congregación, a cada una de las familias. Tú sabes, Señor, de qué tiene necesidad. Tú sabes, Señor, cuáles son los anhelos de su corazón, qué es lo que hay en su mente. Y por eso te pedimos que en esta hora tu palabra llegue a esos corazones, que dé el consuelo, la paz, que dé lo que cada uno, Señor, necesita, la sanidad, todo, Señor, lo que tú provees para tus hijos, lo que tú provees para tu iglesia y lo que tú ofreces al mundo, a aquellos que deciden ser ese recipiente del amor tuyo y de creer en ti. Por eso ponemos nuestras vidas en tus preciosas manos el día de hoy. Nuestra mente, Señor, que tú la abras para que podamos entender cada palabra que tú quieres hablarnos.
nuestros oídos, Señor, para escucharlos, nuestro corazón, Señor, para que sea receptivo y se quede tu palabra ahí, para que podamos obedecerla y ponerla en práctica. En tus preciosas manos estamos y está esta palabra tuya. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les voy a pedir, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, Evangelio San Juan, capítulo número 3, y vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 21. Y la palabra del Señor dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esta porción de la Biblia, estos versículos, entrelazan tres temas concretos y los entrelazan entre sí. Primeramente, en la primera parte vemos el levantamiento del Hijo del Hombre, lo que quiere decir que hace posible la vida eterna para el hombre. El segundo es el amor de Dios al mundo, en el cual a través de ese regalo, ese don que Dios Padre da al mundo a través de su Hijo, para quienes creen en Él y puedan tener la vida eterna. Y el tercer tema es el juicio de condenación para aquel que no creen en el Hijo de Dios. Recordemos que en este pasaje a inicios, precisamente se titula el pasaje Jesús y Nicodemo. Nicodemo le hace preguntas al Señor y el Señor le contesta. Sin embargo, Nicodemo aún así queda con dudas. Y una de sus principales preguntas es: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí el Señor Jesús, a través de estos pasajes que vamos a ir desglosando, le da a conocer a Nicodemo las respuestas a sus preguntas, el cómo es el nacer de nuevo. Y para eso el mismo Señor utiliza como referencia un relato del Antiguo Testamento que se encuentra en Números 21, del 4 al 9, que lo vamos a leer para poder comprender a través de las palabras de este Evangelio las manifestaciones que hay y la diferencia que hay entre las cosas materiales, la vida terrenal y la vida espiritual. Aquí vamos yéndonos a este pasaje de Números 21 del 4 al 9. Se titula La serpiente de bronce. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios
y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo las serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Durante el caminar del pueblo de Dios en el desierto, y desde que el mismo pueblo de Dios presenció y vivió el milagro de cómo ellos fueron sacados de Egipto, el haber el Señor puesto todos los medios, aun y cuando Faraón estaba con su corazón endurecido, se logró el milagro de que saliera el pueblo de Dios de Egipto. Y durante todo el tiempo ellos vieron milagro tras milagro, y ellos vieron y vivieron en carne propia lo que es caminar con Dios. Y en un principio, cuando ellas iban caminando, aún en medio de esas serpientes, estas no les hacían daño. Y nos lo corrobora el Señor en Deuteronomio 8:15, en donde dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Durante todo ese tiempo ellos vivieron los milagros de Dios en sus vidas. Y estos elementos, las serpientes, los escorpiones, el mismo desierto, el calor, todo estaba bajo el control de Dios. Y mientras estuvo bajo el control de Dios, no tocó al hombre, no tocó al pueblo de Dios. Pero en cuanto el pueblo de Dios comenzó a murmurar, entonces fue cuando entró el juicio de Dios. Y lo mismo sucede en la vida secular. Mientras nosotros caminamos en armonía con Dios, podemos ver todos los peligros que nos acechan a nuestro alrededor y presenciamos muchas cosas en nuestra vida. Algunos peligros ciertamente ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Son tantas las acechanzas del enemigo para con el pueblo de Dios que muchas de ellas ni siquiera nos percatamos a nuestro alrededor que suceden. Sin embargo, ahí está la mano de Dios. Y algunas de ellas sí nos percatamos de que suceden. Al día de hoy podemos decir que la iglesia de Dios ha sido librada de muchos peligros, de muchas cosas, desde las situaciones que han estado ocurriendo a nuestro alrededor. Y no es más que a través de la gracia y del poder de Dios. Y el pueblo de Dios, como decía Elisa hace un rato, tiene que ser agradecido, darle la gloria a Dios por todas esas bendiciones y peligros y acechanzas de las cuales el Señor nos libra, que el Señor tiene control y que no toca a su iglesia. Pero a veces vemos tristemente que no nos acordamos de nuestro Dios, no hacemos un alto en el camino, no reflexionamos en los privilegios y en las bendiciones tan grandes que tenemos para darle la honra y la gloria a Dios, de librarnos. Sin embargo, cuando el Señor tiene una promesa preciosa para todos aquellos que caminan con el Señor,
Porque nos dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Gloria a Dios por todas estas bendiciones y porque vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Pero caso contrario, ¿qué pasa cuando rompemos la armonía con Dios? A causa de las murmuraciones o a causa de cualquier otro tipo de pecado. Entonces nos ponemos en una situación vulnerable, en una situación en donde el maligno actúa con crueldad hacia nosotros, como una fiera rugiente, porque recuerden que Él es la serpiente antigua, y una serpiente antigua feroz, como las que describe el Antiguo Testamento, cuya mordedura es mortal para el hombre, pero por la gracia de Dios tenemos un privilegio. Y así como el Señor usó la serpiente de bronce en el pueblo de Dios, en el desierto, así el Señor también tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense por un momento el pueblo de Dios cuando estaban siendo mordidos por la serpiente. Imagínense en ese momento qué era lo que estaba viviendo aquella persona. Cuando se veía a sí mismo siendo mordido por la serpiente, teniendo plena conciencia de que el veneno estaba corriendo por sus venas y estaba actuando en su ser. Tenían plena conciencia de que ellos estaban siendo condenados a la muerte. Iban a morir y no había nada que hacer. Sabían y se veían a sí mismos y sentían el dolor de la mordedura y sentían cómo el veneno corría en sus venas y cómo éste estaba haciendo morir cada órgano, cada parte de ellos, hasta ser condenados. Sin embargo, tenían la esperanza que el Señor usó esa serpiente de bronce, en donde ellos acudían en ese estado condenados hacia la muerte, y con una mirada de súplica seguramente veían a esa serpiente de bronce, y también no les quedaba más que creer en esa serpiente de bronce, y con solamente mirarla estaba siendo inoculado el veneno en su ser, y eran sanados y librados de la muerte física. De la misma manera, el Señor Jesús, por eso dice que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado en la cruz del Calvario, y con su muerte vicaria al pecado, al pecador, nos dio esa misma oportunidad. Porque si hacemos un autoanálisis en nuestra vida, podemos ver que hemos sido mordidos por esa serpiente antigua, que el pecado y ese veneno ha sido inyectado en nuestro ser a través de esa serpiente antigua. Y si nosotros vemos nuestra condición al igual de que aquellos hombres cuando estaban siendo mordidos, podemos ver que ese pecado está haciendo estragos en nuestra vida, que está corriendo sobre nuestro ser y que está nuestro ser muriendo. Estamos siendo condenados porque el pecado está destruyendo nuestro ser.
inclusive a los que nos rodean, a nuestras familias. Cuando hay el pecado del vicio en nuestro ser, también afecta a nuestras familias. Y es un pecado, el pecado es un veneno mortal. Y la única esperanza que tenemos, al igual que aquel pueblo de Dios, es con ese mismo espíritu de súplica, viniendo ante la cruz de nuestro Salvador, con el arrepentimiento, reconociendo nuestra condición y reconociendo que el pecado está haciendo estragos en nosotros. Poner la mirada en Jesús, que Él ha venido a salvar nuestras vidas y puedan ser nuestras vidas inoculadas y librarnos de la muerte, pero de la muerte eterna. Esa es la provisión que nos muestra aquí la palabra de Dios. Es la provisión salvífica, es la esperanza que tiene el hombre. Y de la misma manera nosotros ver a nuestro Señor, ver a la cruz, con esa mirada suplicante, pero también creyendo que Él es el único Salvador de nuestras vidas y el único que puede darnos esa vida eterna. Es como recibimos nosotros la gracia de Dios. Y como dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No fue el objetivo condenar al mundo. El objetivo de nuestro Dios era mostrarle al mundo que a través del amor de Dios había una esperanza. La intención de Dios no es cambiar nuestra vieja naturaleza, la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, porque esta no puede ser cambiada. La vieja naturaleza es la carne, y esta vieja naturaleza, esta carne, tiene que morir, tiene que descender a la tumba. Por eso nos dice la palabra de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que nacer del Espíritu. Es necesario que nuestra nueva naturaleza sea espiritual. Y es lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. Por eso no podía ser posible regresar al vientre de nuestra madre, porque finalmente no es la naturaleza, la carne a la que el Señor estaba refiriéndose y en la que el Señor tiene que trabajar, sino es en la vida espiritual del ser humano. Y es difícil de explicar y difícil de entender, y por eso Nicodemo probablemente no entendía las palabras de nuestro Señor Jesucristo al principio, sino hasta después que el Señor le abre los ojos. Pero sí podemos ver cuando el Señor opera en nuestro ser. Sí podemos sentir cuando el Señor está obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. No lo podemos tal vez explicar, poner en palabras, entender, pero sí lo podemos sentir, porque el Señor es poderoso. Sí podemos sentir cómo el Señor renueva nuestra vida, la transforma por completo y nos inocula de ese veneno del pecado que inyecta Satanás en nuestras vidas. El pueblo seguramente no solamente miraban a la serpiente con súplica, anhelando ser sanados, sino también tenían que creer en esa serpiente,
que estaba siendo levantada para poder ellos ser sanados. Seguramente para mucha gente probablemente se le hacía algo tan sencillo y tan insignificante que cómo era posible que con tan solo ver a la serpiente iba a ser sanado. Y seguramente alguna gente que no creyó que era algo tan fácil, tan sencillo, no tuvieron la oportunidad de ser sanados. Sin embargo, aquellos que sí lo hicieron, tuvieron la oportunidad de ser sanados. Y de la misma manera el Señor nos exhorta a nosotros a ver, pero no a esa serpiente, esa fue solamente un símbolo para ellos, sino a ver al Hijo de Dios, al que nos iba a dar la vida eterna, el que iba a salvarnos a nosotros de la muerte y del pecado. Como dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos. Exactamente. El Señor por eso nos exhorta a confiar en Él, porque creer significa no solamente aceptar algo, sino también hacerlo. Y esto me recuerda a una anécdota de una evangelista que platicaba que cuando había un malabarista en las cascadas del Niágara, en donde tenía un cable de lado a lado y donde él en una rueda iba caminando y cruzaba de un extremo a otro. Cuando termina de cruzar y se acerca a la multitud lo ovaciona, le aplaude y les pregunta, ¿quién de ustedes cree que yo puedo cruzar nuevamente en esta rueda hacia el otro lado, pero con uno de ustedes conmigo? Y mucha gente le dice, sí, podemos creer. ¿Quién de ustedes se atreve a venir conmigo? Y entonces toda la multitud se hace hacia atrás. Y solamente una persona sale de atrás del fondo y le dice, sí, yo creo que lo puedes hacer. Y el malabarista se sube a la rueda, a la bicicleta, sube al hombre y cruzan las cataratas sobre ese cable. Por eso podemos representar que no es lo mismo creer, podemos decir que mucha gente cree que puede ser posible, pero el ejecutarlo, el vivirlo, es muy diferente. Esa es la verdadera creencia que debe de tener el ser humano. No nada más de una manera superficial decir que sí creo, sino es dar el paso adelante y subirse a esa rueda y confiar plenamente. Esa persona no tenía las habilidades que tenía el malabarista ni el conocimiento. Lo único que le quedaba a esa persona era confiar plenamente en ese malabarista y hacer lo que el malabarista le dijera al pie de la letra, porque eso significaba su vida, y se dejarse guiar hasta el otro extremo. Y entonces pudo decir con toda certeza que creía en lo que esa persona estaba haciendo. A eso es a lo que nos invita nuestro Dios. Y el amor de Dios es otro de los temas que vamos a ver, es inmenso. Y nos dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, hermanos, no se puede medir, no podemos contabilizarlo, pero sí lo podemos nosotros sentir. Y de la misma manera que aquel acto para el pueblo de Dios de solamente mirar la serpiente, de esa misma manera el ser humano
con tan solo creer en nuestro Señor Jesucristo y recibir el amor de Dios incomprensible para con nosotros, para con la humanidad. Y solamente nos queda a nosotros confiar en Dios plenamente para dejarnos llevar, ver a la cruz con esa mirada suplicante, porque sabemos cuál es nuestro estado, cuál es nuestra condición, qué es lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas, y que mientras estemos en esta carne y en esta naturaleza y no pasamos a esa naturaleza espiritual, no vamos a poder ser librados de la muerte. Tenemos que estar conscientes de nuestra vida, conscientes de lo que el pecado hace en nosotros y que nosotros no tenemos el remedio, pero que el remedio lo tiene nuestro Señor. Por eso el Señor a través de este versículo nos enseña que nos está ofertando el amor de Dios para con nosotros y nos está mostrando el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo para con nuestras vidas. Un amor incomprensible, un amor que no podemos nosotros entender. Veíamos el otro día una película de una persona atea, de un periodista, que él se propuso escribir dentro de ese periódico en el que él trabajaba, el refutar la fe de los cristianos. Y durante mucho tiempo, y durante meses y meses, él estuvo investigando, y él estuvo tratando de sacar a través de la historia y a través de todo, que no existía tal cosa como el cristianismo, que eran simplemente emociones y que era simplemente un lavado de cerebro para con la gente. Y él empieza a ver que encuentra más evidencia que era real lo que nuestro Señor Jesucristo y que había vivido nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a apilarse más la evidencia de que nuestro Señor es real y existió, que la evidencia de que no. Y al final, cuando llega y se entrevista con una persona, con un teólogo, un erudito, que le muestra evidencias y le muestra más evidencias, le pregunta, ¿y por qué lo hizo? Y le contesta el teólogo, por amor. Tan sencillo la respuesta, por amor. Él se había quebrado la cabeza y había tratado de refutar a toda costa que no existía, y cuando se encuentra con que el motivo por el cual el Señor fue a la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos una esperanza fue el amor de Dios tan inmenso, tan grande. Esa es la oferta que nos hace el Señor a nosotros el día de hoy. Un amor incomprensible. Por eso el rechazar el amor de Dios es insensato, porque el Señor nos da la oportunidad de aceptar ese amor de manera voluntaria y de poder comprender y entender lo que el Señor hizo por nosotros y entender nuestra condición humana y lo que necesitamos para darle la vuelta a esa condición humana, para contrarrestar el pecado que hay en nosotros. Por eso el Señor nos dice que el rechazar este amor y esta oferta tan grande que nos ha dado el Señor es una insensatez. El único que puede salvarnos y rechazarlos, el único que, sabiendo que nuestra condición humana estamos muriendo por el pecado, que está el pecado consumiendo nuestra vida, nuestro ser, y lo único que tenemos
y la única esperanza que tenemos, y rechazarla es insensato completamente. Por eso nos dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo, confía en Él de manera voluntaria, de manera individual, porque la salvación es personal, porque Él murió en lugar nuestro, aún sin Él tener pecado. Aquel que en Él cree, ¿quién es aquel en el que en Él cree? Es el recipiente del amor de Dios. Nosotros somos el recipiente del amor de Dios. Dios ama al mundo y al mundo entero, y por eso dio a su Hijo. Y nosotros, al aceptarle, somos receptores de ese amor de Dios tan grande en nuestras vidas, y podemos ver, vivir y sentir este recipiente, el amor de Dios y la sanidad de nuestras vidas. Es como el Señor inocula el pecado que puso la serpiente antigua en nosotros. Y solamente para obtener ese beneficio, nos dice el Señor que debemos de creer. Y debemos de creer, y ya lo dijimos ahorita, significa confiar, significa depender, significa aferrarse a nuestro Dios. Y dice, no se pierda. Esta es la intención del amor de Dios, este es el objetivo del amor de Dios, para que tenga vida eterna. La duración del amor de Dios no cambia y nunca va a dejar de amarnos. De manera que el amor eterno de Dios comienza desde el momento en que nosotros le aceptamos. Desde ese momento experimentamos nosotros la eternidad del amor de Dios. Y cuando esta carne muere y va a la tumba, continúa solamente la eternidad del amor de Dios con nosotros. Lo que quiere decir que desde este momento podemos empezar a disfrutar del amor eterno de Dios, día y noche. Y así como el pueblo de Dios, antes de pecar contra Él, antes de murmurar, vivían ese amor y esa protección de Dios, el ser humano, el cristiano, el creyente puede vivir y experimentar el amor de Dios y por consiguiente la protección de Dios día y noche, en todo momento, donde esos elementos feroces y esas serpientes feroces que atacan nuestra vida están bajo el control de Dios en todo momento. Y solamente si el Señor les permite tocarnos para a nosotros hacernos crecer, pero pasando las luchas con Él es muy diferente a que si nosotros estamos totalmente vulnerables sin esa protección divina. Y nos dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquel que rechaza es insensato. Ya dijimos, el objetivo de Dios no era venir a condenar al mundo. El mundo se condena a sí mismo cuando rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tomamos la decisión de no vivir bajo la luz de que Él nos ofrece. Por eso dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado que está en la vida del hombre, que corroe la vida del hombre y que la hace que muera poco a poco, es lo que nos aparta de nuestro Dios. Y es por eso que se llevan a cabo esas obras del maligno, obras de la serpiente antigua en nuestra vida. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Simplemente el que no está en la luz aborrece la luz. Y sus obras y el diablo engaña, haciéndole creer que lo que está haciendo está bien, que lo que está haciendo es lo correcto, y le da un placer temporal para que no sienta los efectos de ese veneno, pero finalmente el veneno está ahí y está destruyendo el alma del ser humano. Dios nos libre a nosotros de rechazar a nuestro Dios, de amar más las tinieblas que la luz. Dios nos libre de murmurar contra el Señor, de pecar contra Dios, porque eso nos separa de nuestro Dios y nos pone en una situación muy vulnerable, muy difícil, donde el diablo se enseñorea y destroza el alma. Por eso dice en Eclesiastés 12:13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Eso es a lo que nos exhorta el Señor, a guardar los mandamientos y a temer a Dios. Pero no guardar los mandamientos de una manera superficial, como lo hacían los fariseos, como lo hacían aquellos que estaban tan inmersos en la ley y su corazón estaba lejos de Dios, porque entonces nos personalizamos mentirosos. Y no por nada el Señor castiga también a los mentirosos, como lo dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los que no viven en la verdad, los que viven bajo un disfraz, apariencia, banalidad, estos el Señor los llama mentirosos y hay juicio para ellos. Por eso con temor y temblor debemos de venir a la luz y permanecer en la luz de una manera intensa, de una manera desesperada, con súplica. Como dice Isaías en 43:3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. El Señor es nuestro Salvador y es lo que nos promete el día de hoy. Si venimos nosotros a la luz, dice: a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué quiere decir? A todos aquellos pueblos paganos, a todos aquellos alrededor. De todos aquellos el Señor nos libra y nos saca. Ese es el amor de nuestro Dios. De manera que podemos nosotros sumarizar que Dios, como autoridad omnipotente, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Nos da un motivo, el motivo más poderoso que existe, el amor de Dios. Y ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha dado el regalo más grande, el don más maravilloso que nosotros podemos obtener sin hacer nada, porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz por nosotros, para que todo aquel que en Él crea, a todo aquel que le dé la bienvenida al Señor,
a todo aquel que decida ser el recipiente de ese amor de Dios, que en Él cree, el escape más sencillo que pueda haber. Solamente creer en Él, y es el escape más sencillo que hay para la muerte eterna, para la muerte del pecado, para la sanidad eterna, la sanidad divina. No se pierda, nos da una liberación y una garantía divina de obtener la vida eterna. Dice, mas tenga vida eterna. Nos pone en la posición más preciada que cualquier otra persona puede ofrecerle, mi hermano. La posición más privilegiada que puede ofrecer el mundo, nos la ofrece Dios a través de su amor. ¿Quién quiere estar en esta posición? El amor de Dios es ilimitado y abarca toda la humanidad. Es decir, que todos tenemos acceso a ella. Todo el que quiera tiene acceso a ella a través del Hijo de Dios. Es la oferta más maravillosa de la gracia de Dios. Pero también el que no cree tiene las consecuencias de condenación, pero es una condenación voluntaria, es una condenación que solamente aquel que rechaza tal posición tan privilegiada, que es insensato de rechazar la esperanza, es el único, el que es sentenciado a condenación. La decisión es suya, la decisión es mía, la decisión es hoy. Y termino con esto, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por ese amor tan grande que tú nos hiciste partícipes, que a través de ese don maravilloso que es tu Hijo en la cruz, nos diste, Señor, la vida eterna. Nos das la oportunidad, Señor, de inocular el pecado que hay en nosotros, de librarnos, Señor, de la serpiente ardiente, de todo y de la muerte eterna. Te damos gracias, oh Dios, por ese inmenso amor, porque has puesto de una manera muy sencilla el acceder, Señor, a esa salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a voltear nuestros ojos con súplica, reconociendo nuestra condición humana, nuestra condición y lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Arrepentirnos y creer en ti con todo nuestro corazón, confiar, depender, abrazarnos, Señor, de ti, para vivir una vida eterna y experimentar tu amor, para nacer de nuevo contigo, para que tú nos des, Señor, la salvación, por esa gracia maravillosa, por ese amor tan inmenso, tan grande, tan incomprensible, pero que podemos experimentar en nuestras vidas cada día, cada mañana. Y te damos gracias, Señor. Que no se nos olvide, Señor. Ayúdanos a recordar cada mañana que abramos nuestros ojos ese amor tan grande
y a darte gracias, Señor, por todo lo que tú eres con nosotros, de todos los peligros que nos libras, a ser agradecidos contigo. Quédate en cada corazón en esta mañana, quédate en cada vida de esta congregación, de esta iglesia, y que recordemos, Señor, todo el tiempo que por tu gracia maravillosa hemos sido redimidos, hemos sido librados de la muerte eterna, de la condenación. Y ayúdanos a caminar contigo, a ser parte de la luz. No nos permita, Señor, ser insensatos, apartarnos de ti, separarnos de ti, porque sabemos que si nos separamos de ti, estamos a expensas del enemigo. Quédate con nosotros, guárdanos y líbranos, Señor. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. Tú que eres el Dios de dioses y el Rey de reyes, a ti toda honra y toda gloria. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Números 6, del 24 al 26, para recibir nuestra bendición arónica. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Puestos de pies, vamos a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.